Sean bienvenidos a un nuevo programa de diálogo con personas notables en este largo recorrido en el cual me han visto conversar con diferentes terapeutas holísticos, canalizadores, médiums, astrólogos, tarotistas, profesores de filosofía, practicantes de diversas religiones. Ha sido bien variado, ¿no es cierto?, las personas y también los profesionales, las diferentes disciplinas con las cuales hemos ido conversando a lo largo ya más de un año, y estamos cerca también de finalizar la primera temporada que consta de 108 episodios, 108 entrevistas, conversaciones. Así que hoy día vamos a agradecerle nuevamente a nuestro invitado, que en este caso es Alejandro, que aceptó conversar con nosotros para este pequeño canal de YouTube. Él ha tenido experiencia con medios más grandes. Yo estaba viendo un poquito algunas entrevistas que le han hecho con Tomás Cox, creo que también en el canal La Red, hace también unos años atrás también lo entrevistaron. Así que de verdad un privilegio para mí, un honor poder conversar con Alejandro y poder darlo a conocer, por supuesto, para la audiencia de este pequeño canal de YouTube. Así que, Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y la primera pregunta, que ya es una tradición en el canal, en este canal, es pedirte que tú mismo te puedas presentar, que nos puedas contar quién eres, para que la gente, si es que hay alguien por ahí que no te ha visto, que no te conoce, pueda acercarse a ti en tus propias palabras. Cuéntanos, por favor, quién eres. Hola, Dorje, muchas gracias por la invitación. Tengo entendido que tienes un canal bastante activo y te felicito. Y yo con mucho gusto el poder participar contigo y con tu canal. Bueno, mi nombre es Alejandro Cohen y desde hace ya unos cuantos años, bueno, llevo 30 años dedicado a la sanación. Básicamente partí con Shiatsu, que es la traducción de digitopuntura, hace 30 años hasta la fecha. Y a medida que partí trabajando con el Shiatsu como alumno, posteriormente como profesional, fui evolucionando junto con un par de maestros. Partí con un maestro japonés, eh, posteriormente continué con otro maestro que era el discípulo del japonés. Partí con el Tao Shiatsu, posteriormente con el Seiki Shiatsu, y me doy cuenta, a propósito de la investigación con los años y la experiencia clínica fundamentalmente y de la escuela, llegué a la física cuántica. Yo hoy en día soy el director de la escuela y clínica de la digitopuntura cuántica, escuela y al mismo tiempo clínica. Básicamente yo trabajo online. A propósito de la física cuántica, de energía y todo ese concepto, cosa que me ha funcionado maravillosamente bien. De hecho, yo trabajo solamente en línea, fundamentalmente la parte terapéutica. Eso, Bien, decir, sí, muchas gracias por hacer esa síntesis. Bueno, como ya dije, ¿no es cierto? Antes de iniciar esta conversación interesante con Alejandro, estuve ahí revisando brevemente las entrevistas que ya le han hecho en el pasado. Y bueno, Alejandro tiene no solamente un recorrido, una trayectoria dentro de lo que es la medicina, ¿no es cierto?, que nos acaba de mencionar, la digitopuntura cuántica, en este caso, que él es el creador, si no me equivoco, ¿no es cierto?, el fundador y creador de esta rama, digamos, de esta disciplina de sanación, sino que anteriormente también él estuvo muchos años dedicado al teatro, si no me equivoco, ¿no es cierto? Estaba escuchando precisamente esa conversación interesante con Tomás Cox, ¿no es cierto?, que estaba usted ahí relatando su experiencia de teatro, que también me pareció muy, muy interesante. Así que le quiero dar, por supuesto, la palabra para que usted nos pueda contar también cómo fue ese periodo de su vida, compartir algo, ¿no es cierto? Cuéntenos, por favor. bueno, Jorge, eso corresponde a una vida pasada, maravillosa, maravillosa y pleno de agradecimiento. Y yo partí muy joven, yo entré a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, ya tenía 17 años. Y bueno, inicié una carrera bastante linda y muy agradecido de verdad. Y hice una carrera, a mi juicio y de acuerdo a la época, ¿no?
hice todo lo que se podía hacer, sobre todo en el sentido de lo que a mí me gustaba hacer, en materia de elegir, poder elegir los roles o las obras, incluso las teleseries, ¿no? Y eso es un tremendo privilegio. Me fue muy bien, maravilloso. Luego, en el año 88, me voy a Israel, donde permanecí durante 11 años. Ahí continué con el teatro. Trabajé en el Teatro Nacional Israelí, hice algunas puestas en escena, trabajé como actor, un par de películas, como profesor, y de pronto esa llama, ese fuego interno, esa pasión, se empezó a apagar. Y me vi frente a una situación de decidir, ¿no? O continúo bajando la cabeza y haciendo un poco mi trabajo en forma opaca internamente, o cambiar de oficio. Decidí cambiar de oficio. Y a los 50 años de edad dije, aquí damos vuelta a la hoja, foja cero, con toda la experiencia de vida, por supuesto, y decidí, ahí es cuando me integré al Shiatsu, que en ese minuto, año 95, por ahí, 96, no tenía idea de qué se trataba. Investigué por aquí, por allá, y ahí partí con el Tao Shiatsu. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, como te decía al principio, fui evolucionando, pasando de un maestro primero japonés, como te decía, con un shiatsu muy avanzado con respecto a la época. Ya era avanzado. Posteriormente continuó con Zvika Kalisar, que es el segundo maestro, que era discípulo del primero, continuó con él y seguimos evolucionando en el trabajo, digamos, terapéutico, fundamentalmente. Estamos hablando de energía. Y ahí, a través del trabajo, de investigación, de las prácticas con los alumnos en las clases, sobre todo el trabajo terapéutico en la clínica, en materia de terapias, ahí me empiezo a dar cuenta que hay algo, me empiezo a dar cuenta una cosa bastante curiosa, que normalmente cuando tú trabajas en el Shiatsu, algunas disciplinas similares, tú trabajas sobre canales, ¿no? Canales energéticos que cruzan el cuerpo y que son muy específicos. Y de pronto me di cuenta que si yo presionaba sobre un canal en el cuerpo específico, se iba a la cabeza. Por ejemplo, entonces yo le preguntaba a la persona, ¿usted ha tenido dolores de cabeza? Uy, me dice unas migrañas terribles, espantosas. Ah, ya, perfecto. Luego presionaba en otro canal, en la misma sesión, con la misma persona, en otro canal, que vale decir, en otro circuito, presionaba y se iba de vuelta a la cabeza. Me sonaba muy curioso. Entonces yo le decía, usted ha tenido, discúlpeme, pero de vuelta le pregunto, ¿usted ha tenido mucho migraña? Ay, sí, terrible, 20 años con lleno de pastillas. Ahí empecé a darme cuenta que algo pasaba, que si yo presionaba en un punto específico, con mucha intencionalidad, con mucha conexión con el paciente, se iba al síntoma. Interesante. O sea, donde yo presionara, se iba al síntoma. Ahí es cuando empecé a investigar, gracias a la pandemia, empecé a investigar sobre la física cuántica. Y ahí es cuando descubro este mundo maravilloso, que es el mundo de la energía y que todo este universo es pura energía que se mueve. Ahí me quedé y ahora ya voy trabajando ya más de 7 años
sigo avanzando, desarrollando, cultivando, profundizando sobre el tema cuántico en materia de sanación, específicamente en la clínica y en la escuela con respecto a la formación de terapeutas. ¿Está Gracias. claro? Sí, gracias Alejandro. Sí, que estaba también en paralelo viendo la página web que la voy a dejar acá abajito, digitocuántica.com, ¿no es cierto? Y ahí también sale, ¿no es cierto?, un poco la trayectoria por año de Alejandro también. Entonces estaba ahí precisamente revisando que el año 96 Alejandro inicia en Israel el estudio clínico del Tao Shiatsu en la escuela del maestro Zvika Kalizar. Espero estar bien. El Tao Shiatsu primero parte con el maestro, hoy ya me voy a acordar. Y Zvika Kalizar es el que desarrolla el Tao Shiatsu y lo convierte en Seiki Shiatsu. Ya, ok. Bueno, vamos a conversar obviamente sobre estos conceptos para que la gente pueda también conocerlo. Yo también desconozco harto, la verdad, nunca he ido a ser paciente de digitopuntura, así que vamos a conversar sobre esto. Me llama mucho la atención, Alejandro, cuando tú mencionaste, por ejemplo, la intención de la persona, o sea, la intención, por ejemplo, del terapeuta en este caso, y eso tú lo relacionas o lo vinculas con la física cuántica, o sea, la conciencia tiene un rol importante dentro de lo que, más allá de la descripción de los meridianos, digamos, de las rutas dentro del sistema energético, ¿no es cierto?, que ya está descrito, entiendo. La intención del terapeuta puede presionar sobre un punto específico que en la ruta no debería llegar a otra parte, pero llega al síntoma. Es de alguna forma lo que nos estás contando, que en el fondo la intención, la motivación del terapeuta es importante y en este sentido, ¿cuál es la importancia de la motivación de la persona que recibe la terapia? ¿También es importante? Dorque, te felicito, lo entiendes maravillosamente bien. Ya, gracias. Mira, te voy a poner un ejemplo. Esto de la cuántica se maneja a diario. Los televisores, los computadores, los relojes, la tecnología médica, todo eso es cuántico. Pero te voy a poner un ejemplo en materia humana. Tú tienes una amiga, un amigo que está pasando y cruzando por un momento difícil, pena, algo, ¿no? Algo bastante terrible y está muy acongojado o acongojada. Es amigo tuyo. Tú te acercas, es tu amigo, tú te acercas y lo abrazas. Inmediatamente este amigo tuyo, tú sientes, y él siente, o ella, siente un tremendo descanso y relajo y te da las gracias. Eso es, tal cual. O sea, no solamente viene la intencionalidad, sino que también tiene que ver mucho con la observación y la coherencia, que todo eso va en este abrazo. De modo que desde el punto de vista terapéutico con un paciente, aquí el rol más importante es el terapeuta, que insta al paciente a llevarlo a un estado de relajo, cosa de internalizarse y entrar al subconsciente del paciente, al subconsciente, y ahí abrir los portales de este campo energético de la persona. Ahora, al abrir este campo, y te vuelvo a repetir a propósito del ejemplo del que ponía en la migraña, inmediatamente al estar el cuerpo relajado, al entrar al subconsciente, el terapeuta activa los sanadores internos del paciente. Y estos sanadores, para no poner palabras complicadas, ¿no?, la energía y todo eso, ponemos sanadores, una palabra más simpática, y se activa, digamos, el síntoma, lo lleva al primer plano. Y a través de esa activación en el primer plano, los sanadores empiezan a trabajar a nivel vibracional. Frecuencia, vibración, y empieza a equilibrar, a armonizar este cuerpo y esta mente de la persona,
que eso es lo que busca la física cuántica, el equilibrio. Y el equilibrio apunta hacia la sanación. Una persona sana es una persona que su mente y su cuerpo y su alma están en armonía. Interesante, gracias Alejandro. Me viene a la mente la imagen del sistema inmunológico del cuerpo físico. Cuando usted menciona, ¿no es cierto?, estos sanadores. Entonces, de alguna forma uno puede deducir que todos tenemos la capacidad de sanar en el momento que se nos manifiesta algún síntoma. Y esa sanación lo tenemos dentro. Entonces, es como la imagen del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Tenemos las defensas adentro, pero con la ayuda del terapeuta es más factible, más fácil que se activen esos sanadores que están dentro de uno. Entonces, la pregunta es, si ya tenemos sanadores dentro de nuestro mente, nuestro cuerpo, nuestro subconsciente, ¿por qué enfermamos? El origen de la enfermedad son, por ejemplo, las emociones que no he procesado, las que no he expresado, las que estoy reprimiendo en el inconsciente, diría Freud. O de qué manera, ¿cuál es el origen de las enfermedades? ¿O hay varios orígenes? Mira, en primer lugar, el cuerpo no sabe lo que es el estrés, angustia, depresión, sistema inmunológico bajo, insomnio, fibromialgia, no tiene idea. Esa parte no la sabe. Lo único que sabe que es la energía. Ahora, por otro lado, en paralelo, todo ser humano tiene una capacidad energética, una capacidad, un límite, de aquí hasta acá. Cuando la persona sobrepasa la capacidad de su propio límite, empiezan a sonar inmediatamente las alarmas. Y que se va a algún órgano, ¿no? Entonces, claro, es decir, el tema está en que, desde el punto de vista racional, intelectual, dice, hoy estoy estresado, hoy tengo angustia, hoy no entiendo lo que pasa porque la cabeza la tengo así. Eso quiere decir que la capacidad de la persona sobrepasó su límite energético. Eso es todo. Aquí, por ejemplo, en la consulta virtual, ¿no? Aquí no se le pregunta, oiga, ¿usted fue violada, violado, o le pegaron, o le dieron mucho o tiene represiones? Nosotros no entramos en eso. Aquí yo buscaría una palabra, es como un ecualizador. Eso está trabajando no con los botones, cosa de ecualizar, equilibrar y armonizar este cuerpo y esta mente de la persona. Vale decir, descargando toda esa energía que sobra. Muchas veces pasa, oye, mira, no tengo la capacidad como para pensar porque estoy agobiada o agobiado. Eso evidentemente que es una señal de un exceso. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se recurre a las pastillas, al medicamento. Y el medicamento es química. Por ejemplo, hay personas que llevan 20 años, por ejemplo, 20 años con dolor de cabeza. Periódicamente, ¡ay, que el dolor de cabeza! ¿Qué es lo que hace? Se toma la pastilla. Perfecto. ¿Qué es lo que hace la pastilla? La pastilla adormece el dolor. Porque lo que a ti te molesta es el dolor. Sin embargo, el síntoma continúa. De hecho, se va el efecto de la pastilla y rebrota nuevamente el dolor de cabeza. Pero normalmente rebrota con mayor potencia y sigue avanzando y va vinculándose a otros órganos. Antiguamente, bueno, tú eres muy joven, antiguamente había la palabra que se llamaba úlcera. Un problema con el estómago. ¡Ay, que el estómago! Tú te tomabas 5 litros de leche y se acabó la úlcera. Hoy en día tómate una porción así de leche y revientas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hoy en día un síntoma
O sea, el que está en el plano consciente tuyo, un síntoma, está asociado a otros síntomas. Ya no es uno. O sea, el que predomina, el dominante es uno, pero está conectado a otros. De modo que normalmente en una terapia van emergiendo. A nosotros no nos interesa el dolor de cabeza. Nos interesa entrar en este plano de ecualizar y descargar energía, equilibrar, balancear. Y todo eso va en beneficio de la salud mental y corporal de la persona. Una persona sana es una persona que tiene la capacidad de discernir, decidir, ejecutar, que no tiene miedo, que no tiene, ay, qué terrible, qué espanto, no existe nada de eso. Lo hace, falla, no lo vuelvo a repetir y vamos a otra cosa. Esa es la persona que tiene una armonización total en su cabeza, en su cuerpo y en su alma. ¿Me explico? Ujú. Sí, perfecto. Gracias, gracias Alejandro. Bueno, aquí puedo hacer varias preguntas, pero voy a elegir algo. Usted acaba de mencionar como por ejemplo padecimientos como el dolor de cabeza, ¿no es cierto? Y que está obviamente relacionado, interconectado con otros síntomas que quizás no están en primer plano, en segundo plano, pero todo está conectado. Esto pensando un poquito en la gente que nos está viendo en este momento y le está gustando esta conversación, le está interesando. eh, Usted dentro en la atención clínica de la digitopuntura cuántica, la persona o el paciente puede llegar por cualquier situación, cualquier padecimiento, o hay algunos padecimientos, entre comillas, que no pueden ser tratados por la digitopuntura cuántica. Bueno, claro, así no se puede sacar un ojo, poner otro, o hacer un problema con la rótula, o que requiere operaciones, ¿no? Ahí no se entra. Eh, Aquí se maneja todo, todo. Pero acá hay un tema súper importante y esto me gustaría detenerme un momento contigo, Jorge. Es el tema del paciente, la persona que siente dolor. Normalmente tú te vas a un psicólogo y tú le dices, Señor, sáqueme la depresión. Estoy deprimida o deprimido, sáqueme la depresión. Entonces el médico o el psiquiatra o el psicólogo, sobre todo el psiquiatra, te dice, mire, tomes esta pastilla y quede idiotizado. Y listo, se acabó el problema. También hay un tema de, yo siento que en general las personas se aman poco. O sea, se ocupan de todo el resto, de los hijos, de la sociedad, del vecino, de todo el mundo, pero no se ocupan de sí mismos. Y no estoy hablando necesariamente de amor y de cariño, no estoy hablando de eso. O sea, yo para poder ser efectivo en la vida, eficiente en la vida, yo tengo que estar bien. Yo estoy bien, están todos bien. Estáis mal, están todos mal. De modo que hay una flojera, una especie de autoapatía con respecto a sí mismo. Sáqueme, hágame, o pido, y nunca retribuyo hacia mí mismo. Y ese es un tema súper importante entenderlo, que de verdad me pasa, por ejemplo, en las sesiones, ¿no? Y la persona se siente un poco mejor y abandona. Ya va, ya estoy listo, o estoy lista, ya listo. Y no va por ahí. Pero yo estoy hablando de un concepto absolutamente unilateral. O sea, el mantenerme yo consciente, una vida consciente, requiere de trabajo. Y no solamente de trabajo, sino permanentemente estar atento a mí y sobre todo escuchar las señales. Fíjate que normalmente cuando me llaman para la consulta virtual, es decir, la gente está reventada. O sea, ya cuando ya explotan, ¿me entiendes? Cuando ya se han tomado todas las pastillas, ya se han drogado, dice, voy a ir donde este tipo o alguien parecido que haga lo que hago yo, porque hay mucha gente muy dedicada que hacen otro tipo de disciplina,
¿no? Afortunadamente. Entonces dicen, voy a ir donde este viejo, o de este tipo, o esta especie como de hechizo, para que me saque. Ese es un tema fundamental de raíz. La autoapatía es impresionante. De modo que cuando yo trabajo, me llaman por teléfono, por ejemplo, para la consulta, yo pongo las normas y las reglas de un principio. Aquí a usted le toca trabajo. ¿Por qué? Porque hay que cambiar programas. Y el programa antiguo no se quiere ir, porque hay un ego ahí dando vuelta, ¿no? Que se disfraza. Entonces, claro, si usted no trabaja, si usted no aplica, si usted no cambia de un programa que nos sirva a la basura e instala uno nuevo, nosotros no vamos a funcionar. Elija. Si no, yo no quiero perder mi tiempo. Y usted tampoco, no pierda plata y yo tampoco mi tiempo. Yo pongo las normas, pongo las reglas. Entonces, claro, decir aquí es una tremenda batalla que tiene que ver con una idiosincrasia, una mentalidad, o no tengo idea qué. Aquí esa parte es fundamental. De hecho, por ejemplo, yo siempre le digo, mire, haga lo que quiera. A veces pasa que las señoras se sientan, sacan las bolsas de remedio y compiten entre ellas. No, 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 no. ¿Qué tienes tú? No, lo mío es mucho peor que lo tuyo. Mira, yo te sugiero que te tomes la automedicación. Es fatal. De modo que lo que yo creo, en forma bastante ingenua, mire, usted se siente mal, escucha las señales y levante la mano. Pida ayuda. Por ejemplo, me llaman por teléfono. Oye, Alejandro, yo quiero que atiendas a mi marido. Ah, ya, le digo yo. ¿Y qué le pasa a su marido? Uy, está estresado, trabaja tanto. Bueno, ¿y por qué no me llama a él si él es el afectado? No, si pasa que no tiene tiempo. Señora, deje a su marido que se tome las pastillas y déjeme tranquilo, ¿me entiende? No. Entonces también hay algo que uno lucha. Primero, esto de la cuántica es difícil para las personas porque sigue la flojera, ¿me entiendes? Hoy en día las plataformas, la tecnología te abre las puertas al conocimiento. Hay un tema de ignorancia, hay un tema de falta de interés, hay información. Entonces siempre hay una estela de flojeritis, aguditis ahí dando vuelta y es complicado, es complicado. Ahora, por otro lado, es una tremenda satisfacción. O sea, no hay cosa más hermosa que cuando la gente llega mal, pero muy mal, y se ponen laboriosos, se ponen a trabajar, y de repente tú ves, les cambia el color, les cambia la cara, la actitud, gracias a ellos mismos. Yo soy un operador. Jamás en la vida voy a estar diciéndole, oiga, mire, en realidad lo que usted tiene que hacer, ¿me entiende? No, 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 no va por ahí. Uno crea el terreno para que la persona decida y qué es lo que va a plantar, cómo va a cambiar las plantas, cómo lo va a regar, ¿me entiende? Y cómo lo hace crecer. Eso. Bien, ¿Te respondí? perfecto. ¿Te respondí? Sí, sí, es interesante esta mirada, de alguna forma sociológica, si se puede mencionar así, ¿no es No, cierto?, del ser humano. claro. Especialmente yo creo que quizás estamos hablando de los chilenos, estamos en Chile, ¿no es cierto?, para quien nos puede estar viendo en otra parte del mundo, porque igual en este canal hemos tenido algunas personas de México, de Uruguay, que se conectan recurrentemente. Yo estoy en Castro, en Chiloé, Alejandro está en Santiago, y a propósito también yo estaba viendo, cuando puse Alejandro Cohen en YouTube, hay un titular, un video que tiene precisamente como esta mirada sociológica que dice: el perfil del chileno es mediocre y arribista. Hace 2 años, Alejandro Cohen en Vía X tomaron como esa declaración ahí de esta mirada que nos acaba de compartir también Alejandro, que quizá estamos, ¿no es cierto?,
en Chile o crecidos, criados, malcriados en un modelo biomédico, ¿no es cierto?, donde el paciente va, ¿no es cierto?, y el médico hace todo, o sea, le da una receta nomás y soluciona el problema, soluciona, entre comillas, aparentemente el problema así como rápido. Entonces, como acostumbrado a la inmediatez, cuando surge el problema, ahí recién me muevo, es como antes no estoy atento a las señales, tal como nos compartió Alejandro. Entonces quizás tiene que ver con un acostumbramiento quizás desde la infancia, histórico, de un modelo neoliberal, si de alguna forma se pudiese ver así, ¿no es cierto?, de la inmediatez, no sé, ahí podemos hacer muchas lecturas. Pero Alejandro mencionó algo que yo lo tenía anotado también para preguntarle. Mencionó programas a propósito de esto de que uno se malacostumbra. Y esta palabra programas, ¿cómo lo debiésemos entender? ¿Es como un conjunto de creencias de la persona? ¿Como lo que la persona piensa? ¿Eso es un programa y eso es lo que tiene que cambiar para poder sanar? Claro, lo que pasa es que, bueno, está absolutamente comprobado de que tú hasta de los 0 hasta los 7 años, ahí se te instala una cantidad de creencias o de programas. Y normalmente van pasando los años y los vas repitiendo. Y no solamente los vas repitiendo, sino que también los vas desarrollando a medida que tú creces. Ese es un programa o un paradigma en que muchas veces no te puedes desprender de ello. Tú repites, eres un autómata, sigues repitiendo lo mismo. Cuando tú llegas en un momento de tu vida, a los 17, 18, 19 años, por ahí, si tú no tomas conciencia de que esos paradigmas o esas creencias que te inculcaron con buena fe, supongamos, ¿no?, de tus padres o los equivalentes, de repente tú las comparas y te das cuenta que a ti no te sirven. O sea, me parece maravilloso porque ellos cumplieron con su labor de educarme, pero resulta que hay ciertos programas que a mí no me sirven en mi vida, Y ahí es cuando vienen las preguntas. ¿Qué es lo que hago? O sea, o cambio los paradigmas o continúo con ellos y los desarrollo. Esa parte muy importante que tiene que ver con el estado de conciencia de la persona. En general, se repiten y se desarrollan a medida que tú vas creciendo, vas tomando conciencia de los cambios de la sociedad. Y eso cada vez te va perjudicando y de repente empiezas a echarle la culpa a tu mamá de tu vida que es asquerosa, le echas la culpa a la sociedad, que tu vida es una miseria, etcétera, etcétera, y vives apuntando al frente que todos tienen la culpa, menos yo, que ahí opera un superego, entre paréntesis. Entonces, claro, de repente hay una disyuntiva que en definitiva hay un plano de inconsciencia. O sea, tú repites programa y lo vas repitiendo y repitiendo. Cada vez que mire, es tan interesante cómo trabaja la mente. Hay personas, por ejemplo, que tuvieron un acontecimiento cuando tenían 8 años. Por ejemplo, 8 años de edad. Mal, un acontecimiento bastante catastrófico. Digamos, tú lo fijas en tu mente, queda fijo. Y hoy en día tú tienes 50 años de edad. Y cada vez que tú repites exactamente la misma situación cuando tenías 7, tu cuerpo, tu química, tu organismo reproduce exactamente lo que pasó en aquel entonces. Y ahí tú te quieres suicidar, ahí tú te quieres empastillar o te quieres drogar. Ese es un programa. Cada vez que tú repites una secuencia negativa, tu cuerpo lo reproduce en tiempo presente. Ese es un programa. Entonces, claro, de repente cada vez que yo me acuerdo, ojo con la palabra culpa, que es todo un tema. Claro que sí. Entonces, claro, uno vive culposo y la culpa está muy ligado al miedo. Miedo a hacer un desafío, un proyecto, una oportunidad que se te presente en la vida, ¿no? Ay, y se boicotea. Eso es un boicot. Y así funciona. Entonces, claro, cuando yo me doy cuenta
que de repente cada vez que yo reproduzco una situación del pasado que me hace mal, mi cuerpo lo reproduce en tiempo presente y estoy mal. Ahí hay que irse, desde el punto de vista energético. Perfecto, Es un gracias. circuito negativo, ¿me entiendes? Que te va dando vuelta y te... Claro, el tema de la culpa es uno de los temas más actuales de toda la vida. Bueno. Claro, sí. Bueno, comentarle a la audiencia que en este canal de YouTube, una pequeña propaganda, no solamente tenemos entrevistas individuales como la que estamos desarrollando en este momento con Alejandro, sino que también hemos tenido encuentros interdisciplinarios y hemos tomado temas particulares, por ejemplo, el trauma, ¿no es cierto? Hemos tenido 4 encuentros sobre trauma, con 3 invitados al menos, algunos encuentros han sido de más y otros de menos, pero acercándonos a un tema, precisamente, por ejemplo, más adelante podemos tomar la culpa, ¿no es cierto?, como un tema de conversación, en qué medida la culpa nos afecta, ¿no es cierto?, en nuestra vida, o nos pudiese llegar a afectar, y puedo invitar a Alejandro también a que se sume. Estos encuentros son emisiones en vivo, también lo comento, pero ustedes también lo pueden revisar en diferido, está en el canal de YouTube, hemos hablado de trauma, duelo, depresión, ansiedad, temas psicológicos, emocionales, como también otros temas espirituales. Y lo menciono porque Alejandro nos comentó, ¿no es cierto?, el rol del ego. Hemos tenido un encuentro en este canal de YouTube que se tituló ¿qué hacemos con el ego? El ego es malo, el ego lo matamos, el ego lo destruimos, lo rebajamos, ¿qué hacemos con el ego? Bueno, ahí estuvimos con 3 personas hablando sobre ese tema, ¿qué hacemos con el ego? Así que también lo pueden revisar, dejo acá abajito la referencia. Y así hemos tenido otros encuentros. Más adelante estoy obviamente siempre pensando en distintos temas y pensando también en los invitados e invitadas para poder hablar de ese tema. Y Alejandro, bueno, cuando hablamos de cuántica, a propósito de este ejemplo que nos acaba de compartir con respecto al cuerpo físico, ¿no es cierto?, que reacciona de manera que está reviviendo, ¿no es cierto?, físicamente el hecho que le generó originalmente el trauma, digamos, la vivencia dolorosa. Podemos considerar que desde la cuántica se puede considerar al cuerpo también una forma de energía. O sea, este cuerpo, para la gente que quizás no conoce mucho de cuántica, que parece tan físico, en realidad es energía. A fin de cuentas, también es energía. ¿Es esa un poquito la mirada desde la digitopuntura cuántica? Claro, lo que pasa es que el cuerpo es un campo de energía en constante vibración. Claro, lo que pasa es que nosotros miramos el cuerpo, miramos los ojos, miramos los órganos, los huesos, pero ¿y que hay algo detrás de eso? Algo que generó, es como una semilla, un origen. Y si nosotros miramos el origen desde el punto de vista de la energía, ¿qué somos el cuerpo humano? Somos átomos, somos células, somos tejidos, somos núcleos que en permanente vibración y movimiento. Eso es lo que somos. Ahora que eso se va transformando a través de una secuencia molecular, se va transformando en el hueso, en las articulaciones, en los ojos, etcétera. Pero esa es la parte formal. Ahora, lo interesante y lo divino del ser humano, que tiene la capacidad de cambio. Eso es una de las partes de la divinidad que nos ofrecieron en su inicio, en la creación. Usted tiene la posibilidad de optar, de ahí viene el libre albedrío. O sea, usted opta, ¿qué es lo que quiere hacer de usted? ¿Qué es lo que usted quiere cambiar? Levante la mano y hágalo. Pero para eso tiene que trabajar y tener una vida consciente. Entonces, claro, es decir, este campo electromagnético, porque nosotros, ¿qué es lo que nosotros? Somos vibración. Permanentemente estamos en una frecuencia de una vibración. Tú estás deprimido, estás con una frecuencia y una vibración baja. Y hay que subirla. Y eso implica trabajo. Entonces, claro, por eso que yo sé y entiendo, Jorge, que no es fácil, ¿no? Porque aquí nosotros miramos lo obvio. Aquí no es lo obvio, como decía Exupéry, ¿no? Lo esencial no está
a la vista, algo así, ¿no? Es lo no visible. Lo que no se ve es lo que da vida a lo que se ve. Y en ese plano estamos trabajando. Ujú. Sí, precisamente me estaba acordando recientemente, hace unos días atrás, estuvimos hablando de qué es la terapia floral de Bach. Claro. Y me decían, por supuesto, precisamente que esto mismo, ¿no es cierto? Que el fondo es una terapia energética, o sea, se Correcto. trabaja con la energía. O sea, uno ve, ¿no es cierto?, ahí las gotitas, el agua, las flores, pero es energía. Química, Entonces, es una vibración. química de energía. Ahora, el Reiki, que es lo más popular, el Reiki es muy popular. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que todo depende de la dirección que tú le des, el enfoque que tú le des, la intencionalidad que tú le des. Por eso es que este cuerpo soporta todo soporta, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, la palabra resiliencia. ¿Qué significa eso? Es un soporte impresionante de cómo uno, a través de la mente y del cuerpo, uno recupera, restablece o entiende o acepta, qué sé yo. El ser humano es divino, Jorge. El problema es que lo maltratamos demasiado. Y así Tal cual. todo lo soporta. Pudiésemos comprender entonces, Alejandro, que dentro de las misiones para nuestra encarnación está el desarrollo de la conciencia, o ser más conscientes, vibrar más alto. Me acordé de una frase del Kybalión que dice precisamente todo es vibración. Entonces, nosotros también, nuestra conciencia tenemos que elevarla, o sea, que vibre más alto de alguna forma. Eh, hay alguna... lo que pasa es que... um, hay un plan divino. Entonces, entiendo que hay algo que se espera que nosotros podamos desarrollar esta conciencia que parece individual, ¿no es cierto? Aparentemente individual. ¿Hay alguna meta, hay algún desarrollo último al cual debiésemos aspirar? O sea, por ejemplo, una persona que nos esté viendo ahora quizá va a decir, bueno, ¿y hacia dónde tengo que aspirar, hacia dónde tengo que llegar? ¿A la divinidad? ¿Tengo que llegar a conectarme con un Dios? Mira, es decir, esto es como pedir. Uno vive pidiendo, va a la iglesia, pide, va a la sinagoga, pide, ve a donde los evangélicos, pide. Y resulta que tú recibes quién eres. Lo bueno, lo malo, lo que sea. Es decir, ya de hecho, ya somos divinos. Hay una palabra en el Génesis, dice, se hizo la luz. ¿Qué es la luz? Energía, energía amorosa. Todo el mundo tiene esa chispita de luz ahí metido. Hoy en día demasiado oculta, pero ahí está. La divinidad está acá, está conmigo. Ahora, si nos juntamos unos cuantos divinos, lo hacemos mejor, pero lamentablemente, de acuerdo a la sociedad actual del mundo, la verdad es que esto está absolutamente distorsionado. Estamos con una especie como de ocaso en el ser humano. Pero bueno, ahí está todavía esa chispita de luz, ¿no? Somos luz. Haga lo que quiera. A mí me dicen de repente, ¿qué es lo que no tengo idea? Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Decida lo que quiera. Todo está bien. Si tú lo encuentras que está bien, haz lo que tú quieras. Si el tema cuando yo me contradigo, ¿me entiendes? A propósito de la culpa, ¿no? Claro, es decir, si usted viene y piensa que usted tiene que hacer esto, hágalo. ¿Me entiendes? Si todo entero, completo, usted, su mente, su cuerpo, su alma, su pensamiento y todo lo que quiera, vaya creando una situación. Somos creadores, co-creadores con el universo. Si está todo aquí. Ahora, por ejemplo, tú me presentaste al principio, fundador, que dice ahí en la página web, entre paréntesis, fundador de la Escuela de Digitopuntura Cuántica. Yo no soy un fundador. Nadie es fundador de nada.
Todo está acá, todas las piezas del rompecabezas están en el universo. Es cosa de tomar esta pieza, juntar con esta otra y juntarla. Eso es todo. Co-creadores. Interesante, gracias Alejandro. Bueno, esto me lleva a muchas otras preguntas, pero ya más como de corte filosófico, existencial. Por ejemplo, conversé hace poquito en estas entrevistas individuales con Marcela Lobos, que ella canaliza y se comunica con ángeles. Claro. Entonces yo le hacía la pregunta a propósito de que nosotros ya se supone que somos divinos, o sea, somos creadores, tal como nos ha comentado Alejandro. Eh, entonces mi pregunta desde quizás un poquito la visión budista, ¿por qué es necesario el sufrimiento? O sea, si ya somos seres divinos, ¿por qué estamos en esta aparente decadencia, tal como lo ha mencionado Alejandro, en el cual pareciese que cada vez sufrimos más, por ejemplo, con la guerra, con situaciones a nivel mundial, ¿no es cierto? Y parece que cada vez en esta decadencia vamos generando más sufrimiento, no solamente para nosotros, sino también para el resto. O sea, por ejemplo, en esta invitación de hacer lo que uno quiera, me imagino que también hay una cierta restricción con respecto a no dañar a los demás o no dañarse a uno mismo. Entonces, esa siempre ha sido como mi pregunta. Yo se lo planteaba a Marcela como el alma ya sabe, ¿no es cierto? El alma es sabia. Entonces, ¿por qué es necesario encarnar? ¿Por qué el alma necesita encarnar para poder vivir todas estas experiencias tan dolorosas, no solamente para sí mismo y para los demás, si el alma ya sabe o ya somos divinos? Eso un poquito es como mi pregunta existencial, filosófica. Ahí no sé si Alejandro se quiere referir a esto o nos vamos más de lleno en lo que es la No, no, digitopuntura no. cuántica. Abordemos. De partida tú lanzaste una batería de preguntas así como un racimo, ¿me entiendes? Eh, el tema, o sea, hoy en día, como te decía en un momento, estamos en el ocaso del ser humano, que es una decisión. O sea, es muy importante entender que yo hace poco tiempo atrás di una charla, mi vida, muchas vidas. Es decir, si yo te pregunto a ti qué es la vida, no voy a referirme a Lope de Vega, ¿no? Que decía que es una ilusión. Por lo tanto, la interpretación que tienes tú de la vida está de acuerdo a tu experiencia de vida. Pero resulta de que la vida que tú tuviste hoy no es la misma que tuviste cuando tenías 5 años, 10 años, 15 años. Y detrás de la vida de cada uno hay intereses y poder. Entonces, esto de que todo debería ser o hubiese sido, todo eso es ficticio, eso no existe. Hoy en día se maneja la vida de las personas, se manejan a través de sociedades de poder. Y usted tiene que agachar y aceptar lo que te dice el poder en términos de un manejo de una sociedad. Ahora, dentro de ese manejo de la sociedad, yo soy un individuo o yo estoy en contra tuya por mis valores y mis principios. Pero resulta que el poder es tan importante y tan necesariamente malévolo, ¿me entiende? Que es lo que estamos viviendo hoy en día. La ecuación es súper simple, Jorge, es súper simple. Hoy en día, por ejemplo, tú te vas a una secta o a un grupo espiritual y resulta que cada uno de los componentes de este grupo espiritual tiene objetivos distintos con respecto a lograr algo en esta secta o en este grupo. Hay una cantidad de comprobaciones, ¿me entiende?, que han pasado cosas un poquito terribles, como de matar bebés y los meten en la tierra porque el Dios les dijo, Jesús. Hoy en día está absolutamente distorsionado desde el punto de vista de todos buscar un mismo camino. Jorge, desde la creación del ser humano, el ser humano ha sido cruel. La sangre, la traición. Busca la historia, mírala.
Ahora, que está esa chispita, y que está esa cosa, porque todos somos divinos, pero también somos el diablo, que es la contrapartida de la divinidad, la dualidad. Nosotros vivimos en permanente. Aquí no hay mucha cosa que darle vuelta, qué sé yo, súper simple. A lo mejor como tú, a lo mejor como yo y otras tantas, que creemos en esta cosa trabajando. Porque yo trabajo con el alma humana, pero yo es lo que yo quiero. Pero la persona es la que decide. No soy mentiroso, no soy estafador, no he matado a nadie, qué sé yo. Y una sociedad que está en contra mía, no, es una exageración. Mantenerse incólume con los propios valores y principios positivos, porque el delincuente también tiene sus propios, ¿cómo se llama?, fundamentos para poder delinquir. Y él te puede dar prueba de que delinquir es lo que corresponde. Tú no le puedes decir, oye, no, busca la parte divina, así, la que sé yo, debe decir, usted está enfermo a la cabeza. Pero todo como esto está todo tan disperso, alguien tiene que aglutinar todo esto y eso se llama el poder. Poder político, poder económico, ponerle cualquier cosa. Incluso el poder en una oficina, que eso lo vemos a cada rato. El poder de un ejecutivo alto que hace, qué sé yo, manoseo a la secretaria porque hace uso del poder, por ejemplo. Poder. Y aquí hay una pequeña fisura, la diferencia que hay entre poder y responsabilidad. Hay un espacio enorme entre este y este. Tú te vas acá a los tipos que hacen ¿cómo se llama? Estacionan los autos. Tú los ves, estamos hablando de las cosas cotidianas. El tipo te mira, te hace así una cantidad de cosas, si tú no le pasas 5 lucas, en fin, qué sé yo. Él está haciendo un rol de responsabilidad, pero no, él está haciendo uso de un poder. Ese es el tema. Gracias, Alejandro. Pocas veces yo creo que se introduce en las conversaciones que he tenido el tema del poder tan claramente, ¿no es cierto? Distinguidamente, ¿no es cierto? El tema del poder pocas veces lo he escuchado. A propósito de algunas cosas que tú nos acabas de compartir, mencionaste que estamos en esta dualidad, ¿no es cierto?, entre lo divino y el diablo también, que ambos podemos representar, pero depende de la elección personal. El libre albedrío creo que es algo muy importante. En este canal de YouTube hemos tenido 2 encuentros precisamente con varios invitados acerca de cuál es el significado de Satán. A propósito del diablo. Así que también hemos abordado ese tema, ¿no es cierto? Lo, comillas, maligno, lo que está tachado como oscuro. Hemos hablado de Satán. Ha estado también en este ciclo, conversado con Azazel, que es de la Iglesia Ortodoxa Luciferina. Así que un poquito la luz, lo que se muestra también como oscuridad, ahí hemos tratado de darle un espacio a esta dualidad de la experiencia a través de distintos exponentes, tanto de un lado como de otro, ¿no es cierto? Y bueno, hemos tenido muchos invitados, así que la invitación es a que precisamente puedan revisarlo. Y a propósito que la pregunta para Alejandro tenía que ver con la vida, hemos tenido un encuentro que se tituló La vida es goce o sufrimiento. A propósito también de que Alexis Muñoz, el sacerdote de Selema, la religión de Aleister Crowley, él mencionó en una emisión en vivo que para él la vida era goce. Entonces ahí surgió este encuentro interdisciplinario con varios invitados acerca de preguntarnos qué es la vida, ¿es goce o es sufrimiento? Así que bueno, es un poquito la propaganda. Alejandro, bueno, estamos cerca de completar 1 hora de conversación y ha sido interesante. Por favor, cuéntanos las redes sociales, cómo la gente puede acercarse a ti. Tú has mencionado que tienes consulta solamente online, entonces te pueden
pedir hora, te pueden pedir hora incluso de otros países, a través de qué medios, qué redes sociales, cuéntanos tu página web, y tú realizas atenciones individuales siempre o realizas atenciones grupales, también tú haces formación, haces cursos, ¿cierto? ¿Cómo la gente puede inscribirse? Cuéntanos todo eso. Mira, un poco lo que decías tú al principio, en la página web, el sitio, ahí aparece toda la información, ¿no? Ahí aparece información de qué se trata la cuántica, aparece la escuela de formación de terapeuta profesional, aparece la parte clínica online y aparece un poco los enlaces, ¿no? con las redes. Ahí tengo Instagram, tengo Facebook, YouTube, etcétera. Ahora, eso, que se metan a la página, porque empezar a decir así, ¿me entiende? Primero vean de qué se trata esta cosa rara. Ahora, muy lindo, porque también interesante esto de trabajar al exterior. Imagínate lo que significa a propósito de cuántica. Yo trabajo, por ejemplo, a Europa, trabajo a Medio Oriente, y me informo de lo que está pasando ahí in situ. Es muy lindo, de verdad, el trabajo y no hay tiempo ni espacio, ¿no? Acá no vamos a entrar no vamos a hablar de las ondas ni vamos a hablar de las partículas, pero dos partículas que son seres humanos pueden estar en cualquier parte del mundo, como tú y yo, que da igual donde tú estés o yo. Eso, maravilloso. Aquí, mira, en definitiva, si necesita ayuda, vea la página. Si le llama la atención y la atrae, contácteme. Eso es todo. Bien, perfecto, gracias Alejandro. Creo que me acordé del entrelazamiento cuántico. Ahí, bueno, como tú dijiste, no vamos a entrar en eso, pero creo que Sí, dos partículas que están en contacto y después se separan, no importa la distancia, siempre están unidas, ¿no es cierto? Y mantienen la comunicación. absolutamente. Y aprovecho eso para el último comercial. Hemos hablado en este canal de YouTube acerca de quién, no, ¿cómo se tituló? ¿Qué es la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg? Así se tituló Ah, ese, Greenberg, no, sí, un personaje admirable. a propósito de esto que estamos comentando del Sí, entrelazamiento cuántico, creo que él hacía estos experimentos de potencial transferido, ¿no es cierto? Y tenía la idea, que finalmente creo que no se concretó, de generar una comunicación mente a mente entre alguien en India y alguien en México, total. y, y ocurrió, digamos, su desaparición, lamentable desaparición. Así que ahí estuvimos precisamente en ese encuentro hablando con tres invitados acerca de la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Dejo acá la referencia, lo pueden revisar. Muchas gracias Alejandro por todo lo compartido, muy interesante, y por supuesto dejamos acá abajito la referencia de la página web para que puedan ingresar, ahí pueden revisar, ¿no es cierto?, lo que ha sido también la trayectoria de Alejandro, sus cursos, las formaciones, pueden pedir la hora, ¿no es cierto?, si obviamente les llama la atención y se atreven, ¿no es cierto?, con su libre albedrío a poder trabajar en ustedes mismos. Esa es la invitación que le dejamos entonces aquí abajito en la página web. Muchas gracias Alejandro. Gracias a ti, Jorge. Eres muy amable, muy agradecido y te felicito. Hermosa conversación. Gracias, gracias.